Bueno, continuando con el programa a través del Cristal, ya habíamos anunciado que iba a estar con nosotros el licenciado Carlos Favarón, quien es presidente del Instituto de Investigación Forestal Agropecuario del Chaco. Pero, primero que nada, le damos la muy buena noche al licenciado. Buenas noches, Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches, es un gusto estar con vos y con tan prestigiosa audiencia. Carlos, antes que nada, es algo que realmente le preocupó a mucha gente el tema de esta reforma que se ha hecho, esta ley que hay que tocar, que es la ley promoción industrial. ¿Cómo te cayó a vos ese tema? Bueno, el presidente Milei anoche en su mensaje por cadena nacional anunció la derogación de muchas leyes Ajá. para desburocratizar un poco el Estado. Y seguramente en algunos lados, porque cuando uno toca determinadas cosas, toca intereses. Tal cual. ¿M? Entonces, seguramente desde algunos lados no se deben estar acordando bien y de otros lados, en algunos aspectos, nos vamos a acordar muy bien de un presidente que dejó de castigar al Chaco. ¿Por qué digo dejó de castigar al Chaco? Las leyes de promoción industrial, las más importantes o las Ajá. que más castigaron a la provincia del Chaco, surgieron a partir del regreso a la democracia, hará unos 40 años. Ajá. Fueron leyes de promoción industrial que fundamentalmente beneficiaron a provincias como Catamarca, La Rioja y San Luis. Esto es algo que cuando estaba de campaña política, te supe visitar, y estuvimos hablando De ese tema. justamente de este tema. Y estas provincias, a lo largo de estos últimos 40 años, se llevaron casi todas las industrias textiles del Chaco. Tengamos en cuenta que el Chaco tenía más de 10.000 puestos industriales en el Sí, sector textil sí. y hoy no llega a 900 puestos. Wow. La industria más grande hoy de la provincia, Santana Textil, Sí. convoca aproximadamente a 500 operarios y el resto está distribuido en empresas de menor envergadura. Mirá. Entonces, la verdad es de que hemos sufrido un proceso de desindustrialización que tiene su origen en las leyes de promoción industrial. Ajá. Empezó un poco con la ley de promoción industrial de Tierra del Fuego, ya en los años 72, si no me equivoco, 73, Sí. donde en los 80 ya perdimos la Noblex. Pero bueno, la Noblex no es una industria, si se quiere, que tengamos la materia prima en el Chaco, Ajá. digamos, pero en el caso de la industria textil es una industria que en su momento producíamos más del 50% del algodón en bruto del país, Tal cual. hoy estamos produciendo aproximadamente el 40% del algodón en bruto del país, Wow. pero solo estamos industrializando el 1,4% de nuestra producción nacional. Esto te demuestra la pérdida de capacidad industrial que hemos sufrido en el Chaco. Entonces, la derogación de esta ley de promoción industrial vuelve a poner al Chaco en la misma categoría de cualquiera de las provincias. Hoy detrás de todos estos informes había muchas cuestiones de si también iba a afectar a Tierra del Fuego o no. Sí. Yo no sé si irá a afectar en forma general para todos los Hoy capítulos. lo dijo el presidente que no toca. No se cambia nada, dijo hoy. Bien, porque la ley de promoción industrial del capítulo para los textiles vencía ahora, Ajá. el 31 de diciembre, si no me equivoco, Sí. pero el presidente saliente con el ministro El saliente candidato a presidente. el candidato a presidente, habían prorrogado esta ley por 15 años más en la provincia de Tierra del Fuego. Entonces, esa era la principal zona con la cual los textiles quedábamos desacomodados, que es una cuestión por allí, un contrasentido, tener que trasladar desde el norte del país casi 3.000 kilómetros a Tierra del Fuego Sí. para volver a trasladar 2.000 kilómetros a los centros de consumo posteriori es un costo de logística que no tiene sentido, pero bueno, la ventaja impositiva es realmente diferencial, lo cual sigue beneficiando a esta provincia. Pero bueno, con casi 50 años de ley de promoción industrial en esta provincia, vemos que los resultados no han sido muy certeros porque
no hay industrias de base, más que todo son ensambladoras las Tal que hay cual. en esta región, por una cuestión de que en otra época le decíamos galpones con rueditas, Exacto. allá por los años 80, 90, que había salido el Tal debate, en cual. los 90 que había salido el debate, el tema de la promoción industrial también en un momento también salió debate y se hablaba de que salían los camiones desde Buenos Aires o de distintas provincias, Ujú. le ponían un sellito en las provincias promocionadas y volvían a Buenos Aires. Ujú. Entonces, bueno, con respecto a las provincias de, eh, digamos, de Catamarca, La Rioja, San Luis y San Juan, eh, digamos, hoy las pone en las mismas condiciones que a la provincia del Chaco. Qué bárbaro. Lo cual seguramente de esta forma va a ser viable algunos proyectos que teníamos de industrialización de algo en el Chaco, teníamos uno en Charata, Sí. un proyecto bastante importante, ojalá tenga competitividad porque hasta ahora no la tenía, porque no se Ujú. puede competir contra alguien que no solo que accede a créditos subsidiados, sino que a su vez accede a ventajas impositivas que desde el Chaco no accedíamos. Ujú. Entonces, esto es lo que hizo que todas las empresas textiles que estaban en los años 80 instalados en el Chaco, cuando cumplieron su ciclo tecnológico, o sea, cuando llegó el momento de renovar maquinaria, de renovar tecnologías Ajá. o de renovar inversiones, se fueron e invirtieron en las provincias promocionadas. Tal cual. Así que bueno, a partir de ahora, si realmente se deroga en forma integral, como dice la noticia y como aparentemente es el decreto, en la parte de promoción industrial, Sí. seguramente el Chaco va a volver a estar en carrera para que podamos volver a ser por lo menos una provincia con industria textil propia. Ahora tenemos, o sea, la estructura tenemos un parque industrial, tenemos un edificio de Santana que quedó prácticamente a la deriva, está abandonado. Yo creo que se puede capitalizar lo que usted está marcando, Carlos, de que se le puede tocar otra vez a la empresa esa inversión. Aparte de eso, tenemos una nueva administración en el puerto de Barranquera que también va a ser un puntapié muy importante para las exportaciones de la materia prima que aquí se haga. Y tenemos todos los canales de habido por haber. Y lo importante de todo esto es que tenemos un sueño, no solo los chaqueños, los ciudadanos, sino ustedes los funcionarios que hoy van a estar y que le tocan a ustedes cambiar este paradigma que tiene la provincia del Chaco de negación, de integración al mundo, por decir. La verdad es que tenemos en el Chaco una situación económica bastante caótica. Sí, Tenemos una economía provincial en lo que hace el este de la provincia muy dependiente del empleo estatal, sí. un sistema de empleo que está colapsado. La provincia no puede seguir en esta línea de depender exclusivamente de lo que genera el Estado, porque del otro lado, en el otro extremo de la provincia, tenemos un sector productivo, pero que tiene una presión impositiva del 70%. Entonces, esto hoy no es viable, ¿m? Y tenemos que empezar a tratar de que en todos los sectores de la provincia haya distintas alternativas productivas, Ujú. no solamente en el oeste agrícola, sino también en el este hay que pensar en alternativas productivas ganaderas, en alternativas productivas industriales, en generación de valor agregado, y también, ¿por qué no?, forestales. Ujú. Así que ahí vamos a empezar a hablar un poco de el tema del Instituto de Investigaciones Forestales Agropecuarias. Da pie para eso, Carlos. Permíteme decirle que la temperatura en la ciudad de Resistencia es de 27, de 26 grados, che, en este momento, y tenemos una humedad del 68%. El río 4 metros 47, 440, perdón, estacionario, el río Paraná en la ciudad de Barranquera, donde realmente hay que decir a la gente de la costa, che, tengan cuidado porque hay novedades de que hay agua que está viniendo por las lluvias en el Alto Paraná, así que no se confíen, che, tengan cuidado, principalmente aquellos navegantes, el agua está trayendo bastante ramas y troncos por las correntadas, tengan cuidado al navegar por nuestro río Paraná. Dicho esto, ¿cómo es el tema del IFA? Para que la gente sepa, porque realmente
Parece mentira, pero a veces la gente se sorprende cuando dan distintos nombres que no están acostumbrados a escuchar, porque como no son temas puntuales o de chimerío, o vulgares que uno está acostumbrado a escuchar, que si no es un asalto, esto y lo otro, cuando hablamos de IFA decimos, ¿qué es el IFA? Bueno, el IFA es el Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias. Ajá, Es un instituto que ha creado la provincia después del regreso de la democracia. sí. Si bien venía con proyectos previos, el actual IFA tiene su origen allí. Todavía estamos en un proceso, como todo el proceso que está haciendo la provincia, Ujú. estamos en un proceso de conocer Ajá, el estado del Estado. ¿M? ajá. Entonces, en este momento estamos más que trabajando en los proyectos de investigación y en esas cuestiones, Ujú, estamos trabajando en ver qué instituciones recibimos. ujú. Y la verdad es que el IFA no escapa a la realidad del resto de las instituciones de la Wow, provincia. ¿qué encontraron ahí? Bueno, en el IFA, por ejemplo, el IFA tiene una propiedad en Saespeña porque la oficina central, la sede central del IFA se encuentra en la presidencia Roque Saespeña, ¿m? Ajá. Y nos encontramos con una propiedad que ha sido comprada por el Estado, ¿m? Ah, mirá vos. Pero que en dicha propiedad el IFA no está pudiendo desarrollarse. El IFA funciona en una propiedad que está en Sespeña, frente a la plaza, abajo estaba el Banco del Chaco, Mm. en el primer piso funciona el IFA, funciona el CONES, segundo piso funciona colonización, pero el tercer piso es el que era propiedad del IFA. Es una propiedad que fue, si se quiere, refaccionada Ujú. hará 7, 8 años, hace Sí. un par de años, no tengo en este momento exactamente la fecha, Mm. pero que se compró la propiedad, se hizo un boleto de compra-venta y el boleto de compra-venta se lo comió el lobo. A la pucha. ¿M? Qué espectáculo que. O sea, aunque ustedes no lo Qué crean, bárbaro. como si fuera poco, el boleto de compraventa se lo comió el lobo, no se escrituró nunca la propiedad, o sea, se hizo una modificación de obra, una inversión importantísima, es una propiedad que es del IFA, pero no lo es. ¿M? Pero aparte, si tienen que reclamar su propiedad, lo pueden hacer porque ustedes no tienen cómo demostrar que es de ustedes. Bueno, teóricamente tiene que haber otra copia del boleto de compraventa en el Estado, en la Escribanía General del Estado. Que ojalá sea así. Estamos, bueno, ya la gestión anterior estuvo tratando también de buscarla, Ujú. pero bueno, aparentemente en alguna gestión de que hubo algún subsecretario que a su vez cumplió la función de presidente del IFA, tenía el boleto este y se traspapeló, no sabemos qué pasó, Ajá. se perdió. Se le solicitó a la Escribanía General de Gobierno a ver si estaba la copia allí, pero normalmente Ajá. tiene que estar la copia allí, y bueno, ellos respondieron pidiendo más documentación hacia el IFA. Qué Entonces espectáculo. está un problema, pero el problema más grave es que se murió el vendedor del IFA ¿Eh? y encima le han entrado embargos a la propiedad. ¡Wow! ¿Mm? ¿Cómo se Entonces, encadenan cuando hay una mala gestión, che? no se sabe si realmente son embargos reales, son embargos creados a propósito, Claro, porque sabiendo que ustedes dada no tienen cómo comprobar, va a entrar dada por... la situación irregular de esta propiedad. Bueno, entonces el IFA nos encontramos con una situación irregular muy importante Qué bárbaro, che. realmente, muy muy importante. ¿Eh? Y visitando esta propiedad los otros días, es una propiedad que se modificó toda, Ajá. pero al estar tantos años abandonada o parada la obra, porque Sí. la obra se hizo, pero le falta instalación eléctrica, le falta instalación de aire Bueno. acondicionado, ¿Eh? en estos años de la obra abandonada se ha llovido toda porque está en el último piso y todos los cielos rasos se han prácticamente caído o Wow. deteriorado en gran parte. Después te voy a hacer llegar algunas fotos Pero qué porque desastroso. es realmente increíble. Y estamos hoy trabajando o funcionando en un predio o en un piso del mismo edificio, Ajá. pero que no es propiedad del IFA, sino es propiedad, no sé si del Ministerio de Producción o de Colonización, todavía me falta interiorizarme un poco Ajá. más.
Eso es en cuanto a la parte del Instituto de Investigación, o sea, donde tendría que estar funcionando la Sí, parte edilicia. edilicia, digamos. Ajá, Después tenemos un vivero eh, con inversiones importantes ajá, en Saspeña también, sobre un terreno que nos facilita el INTA de ajá, Saspeña, porque tenemos un convenio con el INTA que se va renovando cada 5 años. perfecto. Y la verdad que el vivero tuvo inversiones importantes en Ajá, la última gestión, se creó un sistema de riego automático, perfecto. la verdad es que muy bien armado, Ajá, pero funciona el 50%. oh, ¿Por qué? Porque el 50% tiene que tomar electricidad de un lugar donde no la hay. no te puedo creer. Qué falencia, ¿eh? Ahora, digo yo, qué importante que se esté visibilizando esto que usted está marcando, Carlos, porque la gente tiene que saber la verdad. Porque como cada gobierno que se va reemplazando o se va cambiando, siempre nunca se cuenta realmente qué es lo que encontró. Porque si vos compras una propiedad, tenés que mostrar a tu hijo, mirá, compré esta casa así, 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 y hay que invertir así, así, así que no voy a poder darle a ustedes el apoyo que necesitan porque tengo que invertir acá. El Estado tiene que hacer lo mismo, contar cómo encontró el gobierno, porque de acá se trata la inversión que van a tener que hacer ustedes ahí en ese edificio por un lado, y la plata que en vez de ir a ese edificio tendrá que ir al sueldo, andarse a dónde, a otro lado, pero hay que darle prioridad a ciertos lugares. Pero en este caso, la prioridad tendría el IFA porque ustedes no tienen dónde estar, es su casa, que no la tienen. O sea, la tienen pero no es suya. Una palabra. A su vez tenemos una oficina en Casa de Gobierno, Ajá, donde la verdad es que los metros cuadrados de la oficina son muy reducidos, qué bárbaro. donde trabajan más de 25 personas y Ah, el la pucha. espacio será para 10, 12 personas. Güey. Así que estos días donde aparecimos las autoridades nuevas y van todos a trabajar, la mitad están Claro, parados. ahí es donde estaba el problema. Ahora donde se ve las... ¿eh? Y bueno, hay personas que directamente no aparecieron a trabajar nunca. Bueno, pero ese, si no trabaja, dijo el gobernador, si No, no no, trabaja se tienen que ir. la verdad es que sí. Tenemos un instituto donde tenemos muy poco personal de planta, pero muchísimos contratados, Ajá, algunos con muchos años, qué otros bárbaro. con menos. También vemos que a lo largo de los años la familia de los directivos, de los vocales, los presidentes, han ido dejando raíces, ¿eh? Ajá. Por decir Claro, sí, hijos, sí, cuñados, nietos, yernos, parientes, sí, y bueno, nos toca lidiar con eso. qué bárbaro. Entonces, creo que hay gente muy valiosa adentro, creo que Sí, hay que destacarla, hay que pero hay que reconocerla, cambiar la ¿eh? mentalidad. Pero hay que pensar que las gestiones venimos con un equipo de gente y creo que nos tenemos que ir con el mismo Por equipo de supuesto, gente, yo creo que ¿eh? así. Entonces, esto, ¿qué termina pasando? Que las gestiones terminan castigando al personal de planta o al personal que verdaderamente trabaja y Tal que cual. verdaderamente se desempeña, Y no se respeta ¿eh? la carrera Y administrativa. no se respeta la cadena administrativa. Hay personas que están hace muchos años con contrato y no tienen ninguna posibilidad hoy de ser contratados, Claro, ¿eh? pero el Porque dolor y el problema ahí, ¿vos sabés lo que es estar ansioso si te van a renovar o no el contrato? y la verdad es de que con las directivas que hay vienen momentos muy duros Sí, y la verdad es de que nos está tocando eh, tener que tomar determinaciones seguramente muy duras, ¿m? En la cual, bueno, estamos ante la presión de una sociedad que nos exige que el Estado no puede ser más el aguantadero y no. político de nadie. Dijo el gobernador arquitecto Leandro Esdero que va a hacer una gestión austera. ¿Eh? Entonces, nos toca tomar determinaciones seguramente muy duras. ¿M? Ajá. Eh, la verdad es que el IFA es una institución que tiene una función realmente muy importante porque sobre todo, digamos, la función de forestar, la función del parquizado urbano, Ujú. la verdad es que uno siempre dice, bueno, tener un hijo, escribir un libro y Y plantar plantar un un árbol. árbol. Bueno, ¿M? hablando de plantar árbol, me decía a mí el ex intendente Jorge Fran que había plantado más de 50
Quebracho, creo que me dijo, a la entrada de Miraflores. Y realmente eso te da la pauta de que cuando vos forestás algo es importante, pero también tenemos que ser realistas de la depredación que se hizo de la deforestación acá en el Chaco, que es de público conocimiento a nivel mundial, ¿eh? Porque trascendieron la frontera eso, la falta de empatía contra la naturaleza. ¿Eso se van a encargar ustedes de tener ese control también? No, mira, la parte de ¿Le consta a control vos que de eso? bosques corresponde a otra área y Ajá, corresponde al área de recursos forestales de la ajá. Subsecretaría de Recursos Forestales, ¿Ustedes están justamente para? que está Jorge Frank al frente. Ajá, Y dirección de bosques depende de esa área. perfecto, Nosotros estamos en el área de investigación y de perfecto. producción forestal. Nosotros somos el organismo que un poco administra lo que es la Ley Nacional 25080, Ajá, que es la que administra los planteos de reforestación, digamos, los perfecto. planes de reforestación. Ajá, Entonces, en el IFA, en su trayectoria, en los últimos 40 años, sí, entiendo que ha forestado más de 5.000 hectáreas. ajá, Entonces, bueno, ahora la provincia está viendo qué va a hacer con las irregularidades que han encontrado en los desmontes sí. y seguramente se les va a hacer algún planteo a estas personas que han cometido estas irregularidades de hacer una subsanación seguramente con planteos de deforestación. Lo que pasa es de que también hay que plantear desde una realidad más certera a lo que el mundo plantee, lo que el mundo pide, digamos. Ujú, Vemos que en las provincias que realmente ha habido planes de forestación realmente agresivos, sí, han desarrollado una industria forestal, sí, ¿m? Porque en el Chaco nuestra industria forestal es extractivista, es muy poco la industria forestal que ha empezado a hacer forestaciones. sí, Yo conozco, bueno, he visto algunas empresas como Unitan que están trabajando en sí. forestaciones, pero en general el productor forestal es más bien de carácter extractivo. Ujú, Muy pocos son los que han hecho implantaciones. Eh, Como que la forestación hoy, como está planteada, es muy romántica. ¿M? ujú, Es muy digamos, no está vista como una actividad comercial viable. ajá. Yo creo que En esta zona, en el Chaco. sí, ¿M? Entonces, yo creo que hay que cambiar este concepto y ajá, no podemos pretender hacer forestaciones en áreas donde los suelos tienen capacidades agrícolas, como es el oeste chaqueño, por sí, ejemplo el sudeste, donde hoy una hectárea de campo a lo mejor vale $5.000, sí, o en el noroeste, región verde, digamos, donde la ujú, hectárea de campo tiene exactamente el mismo sí, potencial o a lo mejor más. sí, Entonces, yo creo de que habría que empezar a hacer planes de forestación en el este de la provincia, donde hay zonas donde, en la zona de Las Palmas, por ejemplo, sí, desde que se perdió el ingenio, tal hay cual, muchas tierras que han quedado prácticamente ociosas, con sí, una capacidad productiva muy reducida, porque el valor cultural, lo que era culturalmente productivo en la zona, se perdió. tal cual, Entonces, yo creo que hay que hacer planes de deforestación pensando donde es viable comercialmente, porque el valor de la tierra es menor, porque seguramente no es lo mismo las especies que podemos plantar en el oeste, donde llegamos a 600 milímetros anuales con isoyetas, sí, que en el este, donde podemos llegar hasta 1.300 milímetros anuales con tal isoyetas. cual. Pero, Entonces, creo que podemos pensar en distintos planteos y creo que tenemos que aprovechar, por ejemplo, tenemos muchas zonas hasta de bañados, si se quiere, sí, donde podemos pensar en alternativas forestales. sí, Entonces, ¿por qué provincias como Corrientes, Entre Ríos y Misiones han podido pensar en la forestación como una alternativa tal económica? cual, ¿Mm? No como una alternativa romántica. Entonces tenemos que encontrarle a que la forestación no solo sea una etapa, si se quiere, de subsanación o curativa del desmonte, así es, sino que la gente que invierta en forestación, lo invierta tal vez, empecemos a invertirlo sí, como una subsanación del desmonte, pero también plantearle como una alternativa productiva donde además de pensar en la forestación, podemos pensar en la ganadería bajo
media sombra, por decirlo de alguna Así es. manera, la producción de mieles. Entonces, yo creo que se puede alternar o hacer simultáneamente con otros planteos productivos. Pero hay que pensarlo y hay que enfocarlo y motivarlo a que sea visto desde el punto de vista productivo, no solamente desde el romanticismo. Y bueno, hay algo que ustedes van a tener, obviamente, a través del instituto, eh, hacer docencia a mucha gente en el tema no solo de la educación financiera, sino de la educación de forestación, porque se contrapone con la ley que había hecho Máximo Kirchner, que una vez que se incendia el terreno es imposible tratar de hacer tal cosa. Ahora se revierte con esta ley de tierra. Yo creo que se abre un panorama muy expectante, muy lindo, y ojalá se cumpla esto que usted lo había manifestado, Carlos, ya en anterioridad, cuando ya vino por primera vez acá, que yo me acuerdo antes que asuma mi ley, el tema de la promoción de la ley industrial. Sí, Yo era, creo que está encaminado en este sueño que usted tiene, porque tiene la experiencia suficiente para poder hablar de esto, viene de un lugar donde usted realiza esta tarea y obviamente que conoce de llano ese terreno. Y qué importante para esa gente del campo que siga manteniendo esperanzas de que se pueda hacer. Porque puede que hacer la cadena de continuidad, sacar un árbol pero está creciendo el otro, porque también hay que tener como tiene misiones. no, no, por supuesto, pero además podemos potenciar aquellos suelos de aquellas zonas que tienen mucho potencial de crecimiento, Sí. y subsanar en otras partes de la provincia donde el valor de la tierra es menor, pero a su vez podemos crear una alternativa productiva en una parte de la provincia que hasta hoy no era considerada. Ujú. Entonces, creo yo de que a su vez hay que encontrar, hay muchas alternativas para hacer distintos elementos de forestación. Hasta ahora en el Chaco siempre se pensó en forestar con especies nativas, Sí. por lo menos eso siempre ha sido un poco. Recuperar el quebracho, che. Y por ahí nuestras especies nativas requieren a lo mejor de 20 a 40 Tal años cual. para esperarlo. Entonces, la gente que lo hace lo termina haciendo, lo piensa a lo mejor como una jubilación, o Exacto. lo piensa tal vez como algo que le va a quedar a los hijos o a los nietos. Entonces, esto es lo que yo planteo como que tiene una etapa de romanticismo. Sí. Y hoy hay alternativas de forestación, Ajá. con 10 años, inclusive con 8 años, Ajá. o 10 años o 12 años, donde ya hay un resultado Estamos hablando económico del pino. palpable. Hay distintas, Ajá. distintas especies que Ajá. podemos empezar a plantar. Yo no quiero hablar de De ninguna en nombre. particular Exacto. porque, por ejemplo, el área mesopotámica tuvo un gran crecimiento, mucha forestación en su momento. Sí. ¿Por qué? Porque también tenía una industria Sí. que absorbía esa forestación. Sí. Gran parte de la forestación mesopotámica fue destinada, pensada en base celulósica. ¿Por qué? Porque ellos tenían allí una industria del papel importante. Claro, pero ahora con la tecnología, medio que va a empezar a cumplir el rol verdadero que es el darnos oxígeno y tratar de terminar con este famoso agujero de ozono, ¿no es cierto? Porque la tecnología ya está dando el reemplazo que el papel a veces era tan importante y que hoy está dejando de ser utilizado justamente por los medios tecnológicos. Mire, en Europa, por ejemplo, con este gran conflicto de Ucrania y Ajá. sus problemas energéticos, Sí. se está volviendo a consumir mucho carbón para generar Ah, mirá energía. vos. Mirá vos. Entonces, hoy hay mucha demanda de carbón en Europa. Ajá. Lo que pasa es que, bueno, ellos con sus barreras pararancelarias Ujú. empiezan a exigir que todo lo que sea del monte nativo, a dejarlo de lado. Inclusive la soja que viene de zonas deforestadas Ujú. empieza a tener un castigo. Ujú. Entonces, creo yo que poder generar carbón desde bosque reforestado Ujú. nos va a abrir puertas en mercados internacionales vedados hoy. Pero ¿qué ventaja tiene? Por ejemplo, he estado en el año, creo que 2009, Ujú. invitado por una empresa brasilera, Ajá. ArcelorMittal,
que es dueña de Asindar en Argentina. Sí. Ellos, para producir el acero, en una parte de la producción de acero necesitan carbón. Ah, mira vos. El carbón lo pueden tomar de origen mineral, como Ajá. el carbón que tenemos en la zona de Río Turbio, Sí. entiendo, o el carbón de origen vegetal. La ventaja del carbón de origen vegetal es que tiene mucho menos azufre que el carbón de origen Mineral. mineral. Ah, mira vos. Entonces es mucho menos contaminante. Ajá. Si a eso le sumamos que además estamos generando una forestación con toda la absorción del carbono Ajá. que tiene durante la fotosíntesis la planta, Sí. digamos, tiene una función ecológica mucho más importante. Ajá. Por ejemplo, ArcelorMittal, yo le decía que en el Chaco en 40 años prácticamente se han forestado 5.000 hectáreas. Wow. ¿Eh? Bueno, ArcelorMittal, esta empresa en Brasil, solamente esta empresa en Brasil, tiene, en el 2009, tenía 146.000 hectáreas forestadas, exclusivamente para su consumo. Mira vos. Ellos estaban implantando un eucalipto, una variedad dirigida exclusivamente a producir carbón. Ajá. Eh, Ellos realmente tienen una industria de esto Sí. porque ¿qué tiene el carbón de una variedad implantada como el eucalipto? Ajá. Entonces es una planta pareja, es una planta recta. Sí. Entonces todo el proceso de generar el carbón es un proceso mecanizado, no es un proceso manual como el que tenemos nosotros. Entonces, por ejemplo, va una máquina tipo una retroexcavadora Ajá. a la forestación. Sí. Tiene un brazo que en vez de tener una pala en la punta, tiene un brazo mecánico Ah. con una especie de motosierra, abraza la planta, la corta al ras del suelo, Ajá. la inclina y en un solo proceso la va trozando de a 1 metro, le va arrancando los gajos y la va Exacto. trozando en trozos de 1 metro. Mira vos. Entonces, después viene otra máquina, que no es lo mismo cuando uno tiene todos los pedazos cortados Exacto. simétricamente, viene una máquina, la carga sobre un camión, llega a la planta frente Ujú. al horno de carbón, Ajá. la baja a otra máquina y la carga dentro del horno de carbón. El horno de carbón es algo así como un galpón que Ajá. tendrá 8 metros de ancho por 20 de largo, Wow. 5 metros de alto, Ajá. y todo es cargado en forma mecanizada. Cuando se termina la carga del galpón, se cierran las puertas del galpón, que todo el galpón es hecho en ladrillo refractario, Sí. excepto las compuertas que se abren y se cierran, que son de hormigón. Entonces se cierra el galpón y en una quema de un horno de eso equivale como a quemar 50 hornos media naranja de Wow. los nuestros. Wow. Entonces, todo este proceso mecanizado hace que los costos sean menores, pero fundamentalmente evitamos todos los problemas sociales que Contaminación, ¿no? Sí. generamos en Sí. nuestra provincia Sí. con el problema del obrajero que tenemos por allí, cuestiones donde la gente vive en condiciones muy Bueno, pero limitadas. también es importante destacar, Carlos, que estamos hablando de tecnologías que realmente es necesario, no solo por el medio ambiente, sino porque también abarata el costo, pero también mantiene la producción continua, porque yo creo que allá, si tienen 100.000 hectáreas de plantaciones, porque se van reproduciendo y se van, a medida que se va sacando, se van reemplazando con tiempo y forma para que se encadene la producción. Así, por supuesto, es. Ellos, por ejemplo, el plan de forestación de ellos estaba planificado para que en 8 años estén cortando, que es la edad adecuada para el tiempo, la relación adecuada de tiempo y De lo crecimiento que viene. para el corte adecuado. Sin embargo, como su necesidad no estaba siendo cubierta, estaban cortando zonas con 7 años y con 6 Ah, años porque no mira. daban abasto. Wow. O sea, realmente la demanda que Ajá. tienen es muy importante. Ajá. En Brasil entiendo que está prohibido generar carbón de monte nativo, no quiere decir que no se haga, Ujú. pero para las industrias le está vedado el acceso a este carbón. Entonces, bueno, por plantear algunas de las alternativas que podemos pensar, Ujú. también podemos pensar en, esto estamos hablando de algunas variedades destinadas a carbón, una de las tantas industrias forestales que podemos generar. Sí. Hay otras
especies destinadas a maderas para muebles. Sí, Hoy el algarrobo, que es nuestra principal madera de muebles, sí. es muy demandado en un determinado tipo de muebles. Hoy con Pero la no solo la aparición, madera, Carlos, sino sus frutas, sus cosas, sí, por porque supuesto. ahí ¿cómo es? En la escondida hay una producción de justamente de algarrobo para alimento balanceado. Sí, de harina de algarrobo. Entonces, digamos, creo yo que es muy importante esto, hay que plantearlo como una cuestión de Está subsanación bien. del desarrollo del oeste agrícola y pensar que en el este tenemos tierras de menor valor Ajá. donde podemos pensar en esto como una inversión de largo plazo. Ajá. Entonces, hay que pensar, cuando se piensa en políticas forestales, no solo hay que pensar que hay que implantar, sino también que hay que pensar en desarrollos industriales que después puedan absorber esa materia prima, porque no sirve de nada pensar en decir, bueno, vamos a destinar tantas hectáreas a madera para celulosa si en el Chaco no tenemos ninguna planta de celulosa, Ajá. o no vamos a decir que vamos a implantar determinada cantidad de hectáreas de pino, si en el Chaco no podemos absorber esa producción. Creo yo de que va esto acorde a un desarrollo forestal, pero también industrial vinculado al sector forestal. Entonces, por ahí son planes que hacen no solamente a lo que es el IFA, sino todo el Ministerio de la Producción, pero ella es un área que excede a mi institución, ¿Y en digamos. el tema de agricultura? Bueno, en el tema de agricultura, el IFA no ha hecho investigaciones. La verdad es que otro de los temas Pendiente. seguramente pendientes del IFA, hoy el que más me preocupa pendiente, que como Instituto de Investigaciones no tiene hoy investigaciones en marcha en este momento. Porque en el tema de agricultura, Carlos, me decía hoy un señor que llamó, me decía, va ahí el del IFA, me decía, ¿por qué no apuntan a la producción del mamón, a la producción de esos recursos naturales que en nuestra época eran alimentos realmente necesarios para nuestra función como seres humanos? Me decía, aparte, crece rápido, te da productividad tremenda, la banana, el mamón, todo. Tenemos todos los terrenos para hacerlo y no lo hacemos. ¿Qué pasa? Bueno, en algún momento desde el IFA se intentó hacer algo con cítricos, Ajá. ¿m? Y lamentablemente se tuvieron que destruir esos proyectos porque vino el SENASA con un problema de cuestiones, si se quiere, sanitarias, Eh, ¿m? Que no se cumplían y que había ciertos requisitos que no se podían cumplir desde el IFA, eh, entonces se dejó ese proyecto de qué lado. lástima. En algún momento vino una empresa juguera, Ajá. ¿por qué? Porque acá en la zona entre Machagay y Plaza se desarrolla muy bien un tipo de pomelo, por lo que Sí. entiendo, ¿m? Y es un pomelo que por la zona eh, produce un jugo que se puede usar para jugos bases, porque la verdad es que no todos los jugos que consumimos como tal Tal son cual. jugos de tal fruto, sino se usa un jugo base y después se saborizan con la fruta esa. Entonces el pomelo de esta zona era bastante interesante, se ajustaba muy bien a las características esas y bueno, en función de eso se empezó a trabajar en un proyecto, pero dado este problema se dejó de lado ese proyecto, inclusive esta juguera decía que para instalarse en el Chaco necesitaba unas 1.200 hectáreas de... Pero si nosotros tenemos nuestra superficie en el Chaco, Carlos, yo me acuerdo, le digo, y esto lo tomo de recuerdo y le comento a usted acá y el aire estamos charlando, no hay problema, esto es un café por medio. Yo fui funcionario de la Municipalidad de Resistencia y cuando propuse yo plantar árboles frutales en la vía pública, para que no solo que ayorne, sino que también de sombra y otras cosas, sino que también que sea para el consumo barrial. Y la gente se opone por oponerse, porque ni siquiera piensa en el futuro de que es algo que realmente lo hace. ¿Se imagina plantar nosotros, como lo hizo Jorge en Miraflores, todo pomelo en un lugar, todo mandarina en otro lugar, como es Corriente, por ejemplo? Usted recorre Corriente yendo a Itatí, se va mirando a los costados todos frutales. Y vos decís, pero ¿por qué nosotros no? ¿Cuál es nuestra mentalidad? ¿Qué nos llevó a ser como somos?
Y si se pudiese cambiar a través de esta gestión que hoy le toca a usted conducir, y tratar de darle esa docencia a la gente, che, esto es lo que le sirve a usted, enseñarle, porque la verdad que hay que enseñar a la gente, porque yo me di cuenta que nadie lo hace por iniciativa, tenés que darle vos el punto para que lo haga, porque no sé qué le pasa a la gente. Bien, mira, el tema sanitario, hay que cumplir requisitos Pero ¿y importantes cuál es el tema sanitario? como vivero para estas cuestiones, que la verdad es que todavía no tomé Ah, conocimiento ahí está. muy de fondo, que por eso de entrada te anticipé que estamos en cuestiones Exacto, de ahí, organizativas, exacto, de personal tal cual. y cuestiones por allí de saber el estado en que recibimos las cosas del Estado, el estado del Estado. Ha sido un poco estos primeros días nuestra función, esto otro es toda información que voy recabando de gente que está en el IFA o que ha estado. Entonces, creemos de que seguramente vamos a ir más hacia adelante, vamos a ir conociendo y tomando cuestiones más profundas. En este momento no quiero hablar de lo que No, no perfecto, conozco. pero aparte de eso, Lo yo que creo, conozco, que sí se hizo en algún momento, está en la parte de viveros, se hizo la parte de cítricos ajá. y hubo que dejarlo de lado por estas cuestiones Pero sanitarias. yo creo que a veces uno, yo por ejemplo vengo, yo me crié en los barrios, yo nací acá, me crié acá, conozco, mi vieja siempre tuvo mandarina, pomelo, higo, todo. A mí eso del tema cenaza, el tema eso, yo voy a debatir, yo por ejemplo, si tengo que debatir algo con Carlos por el tema agricultura, el tema ganadera, y tengo que conocer de fondo, porque no me voy a poner a debatir con Carlos algo que él lo maneja de a raíz. Entonces, si yo pongo un funcionario que no conoce de raíz el tema, que lo hizo por teoría, pero no por la práctica, y cuesta poner funcionarios que estén ocupando cargos. Yo creo que el docente tiene que ser docente de oficio, no una persona que ocupe el cargo de docente. Tiene que haber estudiado o tener experiencia. Yo creo que a usted se le va a hacer más fácil, Carlos, ahí en el IFA, porque usted viene de raíz, conoce lo que es la temática y va a hacer cambios que realmente le va a favorecer mucho al pueblo del Chaco. Ojalá podamos llevar la institución adelante, ojalá podamos encaminar en la parte de investigación nuevamente. Hoy el área de investigación, como ha sido planteada hasta ahora, ha sido el área forestal, pero bueno, creo que hacia la parte agropecuaria también le vamos a tener que dar un perfil en cuanto a investigación. Pero bueno, hoy fundamentalmente la institución en los últimos años ha estado enfocada en el arbolado urbano, prácticamente desarrollos de forestaciones ha habido muy pocos, muy pequeños Sí. o han estado parados. Hay muchos expedientes con Nación que han estado medios en stand-by. Entonces, bueno, ahora viene un periodo que hay que sanear todo eso, tratar de, de llevarlo adelante y mi objetivo es tratar de hacerlo crecer al IFA. Ajá. La verdad es de que hablaba los otros días con un ingeniero que ha pasado por el IFA y me decía que en su momento el IFA estuvo generando casi 1 millón de plantines Wow. y tenía 20, 25 personas. En esta última gestión el IFA tenía 81 personas y no llegó a los 200.000 Entonces algo está plantines. fallando. Ha dejado, bueno, han faltado decisiones Yo políticas de creo que por sí. medio. Yo creo que sí. Carlos, ahí tenemos la cámara como presidente del IFA y obviamente con la esperanza de que este año que se nos viene va a ser un algo que se va a notar cambio. Un mensaje por esta fiesta que ya lo tenemos en puerta, Carlos. Bueno, la verdad es que para todos los creyentes les deseamos una feliz Navidad eh, y, y un próspero año nuevo, pero seguramente ya no los vamos a ver a ustedes. Y sobre todo decirle a cada uno de los oyentes que se acerquen por el Instituto de Investigaciones Forestales, sea en la sede de Sáenz Peña o sea en la sede que tenemos, en la oficina que tenemos en el 7.º piso de Casa de Gobierno. Desde allí, si no estoy yo, pues yo a veces en Casa de Gobierno no estoy, y a veces ando por el interior, seguramente algunas de las personas que están en el equipo de investigación
poder asesorarlos, y estamos a disposición de la comunidad. Seguramente con las nuevas autoridades empezaremos a trabajar en lo que hace a arbolado urbano, pero bueno, primero queremos cerrar esta etapa de ordenamiento de la institución. Gracias, licenciado Carlos Favarón, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos ustedes, por supuesto, contarles que seguimos nosotros conectados hasta las 0 horas, a través de la página, a través del cristal.com.ar, escuchando la buena música, flash informativo, con nuestro corresponsal de Buenos Aires, quien está allá contándonos, Matías Arci, todo lo que va sucediendo a medida que estos comentarios que está viendo por el tema del famoso DNU, que para mí, en lo personal, como periodista que le vengo recalcando y diciendo a mucha gente, yo coincido con ese mensaje del presidente Javier Milei, que de una vez por todas se destapó la olla. Durante 80 años le mintieron y en 10 minutos le dijeron la verdad y ustedes están enojados. ¿Por qué? Porque le metieron la mano en el bolsillo a muchos pocos que estaban haciendo la diferencia. Entonces se le terminó el carnaval, muchachos. Y es lindo ver cuando sale el sol al otro día. Gracias y por supuesto a nuestra gente que nos sigue y vamos a ir de 9 de la mañana hasta las 0 horas en nuestro diario digital, todas las noticias al día también renovándose. Será hasta mañana, mañana va a estar con nosotros Fundación Los Nonos, que va a traer a hacer un espectáculo musical de personas de adultos mayores de 70 para arriba, música, baile y por supuesto comentario mañana en vivo aquí en nuestros estudios de Radio ATC. Será hasta mañana, si Dios quiere. Chao, chao.